Hola, mi nombre es Angélica Gamba, yo soy investigadora de la danza, investigadora del cuerpo, soy historiadora y tengo una formación en estudios culturales y hoy voy a contarles un poco sobre mi investigación Comunidades del Movimiento Escrito, investigación universitaria en Colombia. Yo fui ganadora de la beca de investigación en danza del 2019 y allí realicé una investigación sobre un tema que no se ha abordado mucho en el campo de la danza y es sobre las tesis de danza en el país, de dónde están esas tesis, dónde se ubican. Entonces, yo venía desde el año 2015 realizando una indagación más a nivel independiente que se consolida en el 2019 gracias a la beca, pero que ya venía con un acervo, digamos, de años anteriores, en el cual yo me preguntaba dónde están las tesis de danza del país en general, como dónde las podemos encontrar, de qué hablan, cuáles son los temas que interesan. Entonces, creo que el principal aporte de la investigación es poder contribuir a un tema que en la historia denominamos un vacío historiográfico y es de un tema en el que no se conocían estudios a nivel general, que no había, digamos, como un avance, una contribución a nivel sistémico. Yo abordo un corpus de casi 300 tesis de danza de todo el país, de 32 universidades del país, y creo que un plus que tiene la investigación es que aborda programas no solamente de artes o no solamente de danza, sino distintos programas académicos en los cuales la danza y los mismos bailarines hacen presencia. Muchos sabemos que nuestro campo de la danza se ha formado de manera empírica también, que los agentes que llevan 20, 30 años en la danza antes no, pues digamos, no podían recurrir a espacios de artes escénicas o de danza y que se profesionalizaron en otros campos y que eso también ha venido sucediendo con el tiempo. Entonces, mi investigación aborda desde el 2009 al 2019, es una década de casi 25 años de profesionalización en las artes, entonces aborda, digamos, como un tiempo importante en el cual aborda también 72 programas académicos, en los cuales está, por supuesto, los programas en danza, pero también están todos aquellos programas en los cuales se hacen tesis sobre la danza desde distintas perspectivas. Entonces creo que, digamos, el aporte principal es poder conocer con un corpus muy importante, con un corpus, digamos, que no es total, por supuesto, que no responde, digamos, como al universo que es inmenso de producción de danza en el país, pero que sí el hecho de un corpus de 300 tesis ya nos da, digamos, una idea en algo que no teníamos, digamos, como conocimiento previo de dónde estaban, sobre qué temas se realizan. Entonces, esta información es un aporte importante. Creo que el segundo aporte que considero fundamental de la investigación es entender del campo de la danza más como campo, más de manera sistémica. Creo que es importante estas investigaciones que son de nicho, porque son especializadas, pero también es importante también contar con investigaciones en el sector de la danza que nos permitan entendernos más como un sector, como un ecosistema que tiene injerencia en muchos campos, en muchas líneas, porque eso nos permite posicionarnos más como sector, que creo que es un trabajo que aún está pendiente en la danza, que a veces se entiende más como por esos pequeños nichos que a veces no se comunican o que no se conocen mutuamente. Y creo que la investigación hace eso, como contribuye a entender la danza desde los distintos factores, desde sus distintos campos de acción, poder mostrar que la injerencia y de la práctica dancística, de la pregunta por el cuerpo, atraviesa los programas académicos, atraviesa distintos lugares de Colombia, está presente en muchos otros campos, además de la puesta en escena, además del teatro, y eso creo que es fundamental y creo que la misma estructura de la investigación que ofrece un panorama para leernos como campo, puede, digamos que también implementarse a otras cosas, no solamente a las tesis. Yo abordé inicialmente las tesis de pregrado, que espero en una segunda, digamos, fase de la investigación poder acudir a las tesis de posgrado en danza, pero el escenario que se ofrece
puede permitir entendernos como campo de manera general, no solamente, digamos, las tesis, sino en general como esas otras injerencias, esas otras formas de pensar el conocimiento en danza. Otra de las preguntas es, bueno, ¿cómo se realizó a nivel metodológico? Bueno, el trabajo viene realizándose desde hace varios años, como les digo, que gracias a la beca se consolida, pero es un trabajo que yo vengo realizando como investigadora desde hace varios años, levantando, digamos, información de los trabajos de tesis. Y pues sí, aquí debo mencionar que metodológicamente fue muy arduo porque me encontré con unas realidades que no imaginaba que estaban presentes, y es que el conocimiento en general de la danza se encuentra muy disperso, es de muy difícil acceso, todavía hay una brecha digital muy compleja, la mayoría de trabajos están impresos en territorios aislados del país, y eso hace que casi que se condenen al silencio o a solamente la injerencia en esos territorios. Entonces hay territorios de los que no podemos acceder al material digital, y con ello pues no podemos saber, digamos, cómo se están pensando la danza desde sus lugares, desde si a menos de que tengamos, digamos, como para viajar y ir y consultar esos documentos. Entonces la investigación trabajó solamente con tesis que tenía acceso a nivel digital, porque pues esto es a nivel nacional, para poder también generar, digamos, una forma de socialización de ese conocimiento. Y pues el levantamiento de información pues fue muy arduo, porque además las estructuras de repositorios de las universidades son muy distintas. Cada universidad, digamos, que tiene una forma de organizar la información distinta, responde, por ejemplo, a unos campos diferentes. Entonces en algunos no se encuentra el abstract, el título del programa, el título de la misma tesis. Creo que la pregunta sobre el archivo y la documentación en danza es fundamental, porque cuando la información, digamos, como que se maneja a veces de manera tan informal, incluso en las mismas instituciones universitarias, pues sí nos deja muchas preguntas, como qué tan importante es aún la pregunta por la memoria, por documentar nuestra propia práctica artística, por documentar la pregunta por la danza en general en el país. Y creo que la búsqueda sí revela, digamos, una dificultad y todavía aún mucho rezago en temas de digitalidad en esta información. Creo que, pues digamos que considero que hay muchos aportes y hallazgos como que tiene la investigación. En primer lugar, siempre tuve claro, y creo que por eso, digamos, como que también fue demorada el proceso de investigación, y es que no es suficiente con conocer la información, sino que necesitamos lugares de acopio. Creo que la pregunta por los lugares de documentación pues aún está presente en la danza y es necesaria. Y de la mano de la investigación siempre quería como, bueno, saber cuáles son esos contenidos, de qué hablan esas tesis, pero también dónde las podemos encontrar. Y viendo la dispersión, digamos, como de fuentes, de lugares, pues desde el principio yo propuse como realizar un repositorio, y en esto fue, digamos, como que sobre todo el insumo de la beca se llevó al desarrollo de ese repositorio. Entonces se realizó un repositorio web en el cual se desarrolló una colección que se llama Tesis, y allí se migraron todas las tesis de manera digital. Creo que un tema importante en el cual hay que insistir es que no es suficiente con lugares de acopio, necesitamos también lugares en la danza donde no solamente sepamos que ahí en un montón están y no sabemos ni cómo están organizados, ni qué hay, ni de dónde vienen, porque no solamente es necesario el acopio, sino también la estructuración, y eso lo permite el análisis de la información. Y creo que las dos cosas fueron de la mano, y para mí pues es un hallazgo, porque puedo decir en este momento con total confianza que este es el primer repositorio catalogado para la danza, con, digamos, con contenidos allí dispuestos para eso. Entonces las tesis están en digital, se subieron, se catalogaron gracias al proceso que se hizo de la información, y la investigación permite 3 entradas. Entonces, digamos, hay una catalogación de las temáticas, de cuáles son esos intereses de las tesis, de cuáles son esas entradas temáticas, esos temas, está por temas, está por géneros. El análisis también se hace de contenido,
y es cómo son esas aproximaciones metodológicas. Entonces mi investigación propone 4 aproximaciones metodológicas que es sobre la danza, a través de la danza, para la danza y desde la danza. Y cada, digamos, aproximación metodológica se especifica en la investigación cómo se realiza, cuáles son sus particularidades, como una forma también de estructurar el conocimiento, porque no, insisto, no es solo necesario o solo importante tener un lugar de acopio, sino saber analizar esa información, poderla procesar cuantitativamente. Yo creo que esta también es una herramienta importante para las universidades, para revisar sus currículos, para revisar la coincidencia entre los intereses de los tesistas y lo que ellos están enseñando en sus universidades, de que ver que el tema de la danza y del cuerpo atraviesa muchos campos del conocimiento, de qué tan pertinente, digamos, es la presencia de lo disciplinar en esto de lo, digamos, de lo artístico, de la pregunta por el cuerpo, y creo que también pues es una herramienta para la política pública, porque una de las entradas que también promueve la investigación es un análisis a nivel cuantitativo general, es decir, cuántas tesis, qué programas, cómo es la dinámica, digamos, en esa década, cómo es la producción, en qué lugares del país se encuentran esos trabajos. Entonces, pues la invitación es a que conozcan el trabajo, el repositorio de danza, la colección de tesis, se alojó en el repositorio que se diseñó para ello, digamos, la estructura del repositorio es danzaescrita.com. Este portal, digamos que ya tenía un antecedente previo con una colección que era sobre publicaciones de danza. Entonces, lo que se hizo con la investigación y en el marco de la beca fue rediseñar este portal para que realmente fuera un repositorio de búsqueda. Entonces, hay distintas formas de búsqueda por palabra clave, por categoría, por año. Las tesis se pueden descargar y lo más importante es que es participativo. Entonces, digamos que lo que yo encontré a lo largo de la investigación es que muchas universidades que tienen programa de danza, sobre todo, no tienen las tesis de su programa subidas en el repositorio digital de las universidades. Y pues esto sí deja muchas preguntas porque incluso las universidades tienen repositorio digital, allí encuentro otras tesis de otros programas, pero no los de danza. Entonces la invitación del repositorio también es que se consolide y se empiece a hacer cada vez más robusto por los mismos agentes de la danza. Entonces, durante este tiempo, desde el estreno de la colección, pues he recibido en la página el envío justamente de esas tesis de personas que quieren que la tesis esté allí porque su universidad no tiene repositorio o porque aún se aloja de manera impresa. Y la invitación pues es también eso, a que nos lo apropiemos como sector y participemos y si conocen, digamos, personas que quieran subir allí su tesis, es danzaescrita.com, allí llenan un formulario y envían el documento para, pues justamente la invitación es esa, es a leernos más, a conocernos más, a veces no nos referenciamos entre nosotros, desconocemos qué está haciendo el otro y creemos que nosotros somos los únicos que estamos, digamos, hablando de un tema, cuando hay toda una comunidad de conocimiento que no está, lo que falta es que esté conectada. Entonces la invitación del repositorio es esa y pues ya pronto también va a estar la publicación para que conozcan a fondo, digamos, estas entradas metodológicas, estas entradas también analíticas que se realizaron, el tema de las temáticas es bastante, digamos, como que genera muchas aperturas para conversar también en el sector. Uno puede ver que el tema de la pedagogía es el tema, digamos, como que más interesa, por ejemplo, en las tesis, pero no es el tema en el cual más se están profesionalizando los programas de danza o no es la pregunta, digamos, como predominante en los currículos. Entonces, allí, digamos que se dejan plasmados muchos análisis, muchas cosas abiertas de un tema, pues que hasta ahora en el campo de la danza no teníamos un estudio sistemático sobre ello y pues es producto del esfuerzo de varios años como investigadora y también con todo un equipo que me acompañó en esta labor. Entonces, pues les invito a que la conozcan, a que puedan entrar en la página y que ya pronto también puedan conocer la publicación. Saludos.